preguntando Juan Pongutá, nuestro querido guardabosques, que si el alambre de cobre podría ser el de las instalaciones eléctricas. De hecho es el de las instalaciones eléctricas, el alambre de, no sé, calibre número 14 creo que es, o 12, el más gruesito, 12 10. Y ese alambre de cobre lo que hacemos es que lo pelamos con un cuchillo bien, que quede sin el cauchito y pues se pela un poquito y se pone el arete de cobre ahí al animal y eso pues al parecer lo que va haciendo es generar pequeñas dosis de cobre que van quedando en el animal y eso hace que se, que se vayan los papilomas. ¿Qué me estabas preguntando, Luz Mary? Profe, le estaba preguntando que dijo que vitaminizar cada 6 meses. Sí. Dentro de esa vitaminización, ¿entran los calcios o eso es aparte? Bueno, el calcio como tal es un mineral, ¿sí? Cuando hablamos Sí, señor. vitaminas, hablamos de las vitaminas del complejo B, hablamos de las vitamina A, de la vitamina D, de la misma vitamina C, riboflaminas, que son otras cuestiones diferentes a lo que es el calcio, el fósforo, el potasio, el magnesio, el zinc, que son minerales. Luego, hay medicamentos, por ejemplo, como el crecedor que le pusimos que días a la vaca, que tiene dosis apropiadas de, de calcio, de fósforo, pequeñitas dentro de su composición. Luego son medicamentos que traen vitaminas y minerales, ¿sí? Pero la vitaminización de cada 6 meses no es necesariamente ponerle un calcio intravenoso a la vaca. ¿Por qué? Porque es que resulta que los calcios se ponen cuando existen deficiencias de calcio. Cuando, por ejemplo, ¿cuándo podemos poner nosotros calcio? Antes de partos, antes de que la vaca vaya a tener el parto, podemos aplicar un calcio para que no exista esa deficiencia de calcio en la etapa del parto, en la etapa de lactancia, y más porque sean animales de alta producción lechera. Luego necesitan más cantidades de calcio y de fósforo, ¿listo? Podemos poner suplementos de fósforo y de calcio cuando tengamos deficiencias reproductivas en el hato, cuando en el hato veamos que los animales no están ciclando como tiene que ser o cuando no entran en celo cuando tiene que ser. ¿Listo? Entonces la vitaminización vitaminas es una cosa muy diferente a aplicar enmiendas eso no se llaman enmiendas, sino se llaman medicamentos para deficiencias o para enfermedades carenciales en los animales. ¿Listos? No sé si te respondí la pregunta como era. Sí, señor. Lo que pasa es que hace un tiempito yo pues tenía una vaca de raza Archai, daba 25 botellas y pues se me murió. Estaba gorda, un vacononón, pero me dijeron que que le había dado como deficiencia de calcio y que había que aplicarles Le bueno, va a el dar calcio, hipocalcemia. algo así, Sí. sí. Y de Entonces, pronto por eso pregunto, porque la vaca en sí, en el pelaje, todo estaba súper gorda, gorda. ¿y se murió después del parto? Sí, le colocaron, le dio mastitis en una tetica Sí. y pues no sé si también fue de estrés, o sea, el veterinario, bueno, el que la vio, la chuzó, le puso la sonda y le colocó un antibiótico y esa noche la vaca se cayó y no, difícil, le metí mucha plata y no se levantó. Le metieron calcio por... No, le colocó un antibiótico. Sí, pero entonces, ¿ustedes no le metieron calcio a la vaca después de que le colocaron el antibiótico? Pues sí, después sí le colocó como tres bichos de esos, como 3 potes, pero la vaca no volvió sí se levantó, pero muy débil y a los 15 días terminó otra vez Caída. caída. Bueno, lo que Sí, pasa es que esas deficiencias de calcio no hay que esperar que lleguen, por eso es que hay que hacer las cuestiones preventivas. Esas vitaminizaciones, por eso, con ese crecedor que yo le apliqué a las vacas ese día, eso es muy bueno porque también trae minerales, trae vitaminas del complejo B, trae vitamina A y D y también trae minerales. Eso funciona mucho, pero entonces también
es, otra es en vacas de alta producción y antes de que tengan el becerro poder aplicar un calcio intravenoso para que no nos vaya, se nos vaya a caer la vaca después y después para hacer el tratamiento curativo, em, para hacer el tratamiento curativo, entonces ahí sí es más berraco. Espérenme 5 que por ahí Juan me está diciendo que, o no, ahorita les envío la foto del medicamento por el WhatsApp, Por ¿listo? favor. Bueno, gracias. Bueno, revisemos lo de la parte reproductiva y el resto lo dejamos para mañana. Espere, les comparto. ¿Dónde estamos? Les comparto pantalla. Bueno, ahí ven. Entonces, es muy importante que en cualquier tipo de ganadería nosotros sepamos de lo que es la anatomía y fisiología e endocrinología de la hembra, hablando de la cuestión reproductiva, del macho también, ¿sí? Sin embargo, pues vamos a hablar hoy de la parte reproductiva de la hembra. Entonces, perdón, contesto acá. La mejor fecha para poner un calcio intravenoso es antes del parto, porque es que resulta que las vacas se pueden caer en el mismo parto. Dan el becerro y no se levantan. Dan el becerro caídas y no se levantan después. Entonces tenemos que meter más y más y más. Entonces es por ahí en un mes antes del parto. Entonces, aspectos generales del tracto reproductivo. Entonces, tenemos que el tracto reproductivo de la vaca se encuentra localizado debajo del recto. Entonces, en esta imagen que podemos ver acá, aquí vemos el recto de la vaca, ahí por encimilla, y por debajo entonces se encontrará la vagina, la vulva, el cervix, el cuerno uterino, los ovarios, los oviductos y los cuerpos uterinos y la vejiga. El tracto reproductivo de la vaca se encuentra localizado debajo del recto, eh, y pues la mayoría de partes están localizadas ahí. Es palpable por vía rectal. Normalmente uno recomienda, o a mí me enseñaron, que uno palpaba con la mano que menos utilizaba porque es un poquito más sensible a las estructuras. El cervix puede ser manipulado durante la inseminación artificial y de hecho debe ser manipulado durante la inseminación artificial y los folículos y el cuerpo del lúteo pueden ser identificados en el ovario. Ya miramos a ver si tenemos aquí imágenes de folículos y de cuerpos lúteos, pero eso lo vamos a revisar mañana que yo les diga cómo es el ciclo estral de la vaca. Entonces, lo que les decía, está para la parte exterior, la vulva con sus labios superiores, labios inferiores, luego viene la entrada de la vagina, luego viene el cervix, que está compuesto por 3 anillos eh, cervicales, los 3 anillos cartilaginosos, y enseguida viene el cuerpo del útero donde se divide en 2 trompitas eh, que serían los cuernos uterinos, que son 2 cuernos, derecho e izquierdo, que van así como en forma de cachitos, pero para abajo. Y después de esto vendría los oviductos y por último estaría el ovario, que es donde se produce los óvulos. La presencia de un embrión en crecimiento en el útero puede ser detectada dentro de los primeros 30 días de gestación. Sin embargo, pues cuando uno va a hacer palpación, no es que se detecte mucho eso, se detectaría más por ecografía.
El útero, oviducto y ovario se encuentran suspendidos en la cavidad abdominal por medio del ligamento ancho y la posición de este ligamento le permite al útero alojar el feto en crecimiento. Entonces aquí hay una cuestión que se llama el ligamento ancho del útero, que es el que va a sostener ese útero y va a sostener ese feto en crecimiento. Entonces, miramos aquí más o menos las estructuras correspondientes anatómicamente a lo que es el sistema reproductivo de la hembra bovina, donde vemos aquí la vagina, el cervix, el útero, el cuerno, los ovarios, los oviductos. Por debajo está la vejiga, el hueso pelviano y la vulva. Cuando nosotros vamos a hacer inseminaciones, tenemos que tener muchísimo cuidado Ahorita les contesto las preguntas porque me estoy perdiendo. Me están haciendo preguntas por WhatsApp y las tienen que hacer es por acá ahorita al final. Entonces, póngale cuidado. Cuando uno hace una inseminación artificial, resulta que uno coge una cánula o la pistola de inseminación artificial y lo primero que tiene que hacer es palpar la vaca y tomar el cervix con la mano izquierda. Cuando uno coge el cervix, ya uno puede pasar la cánula por ahí. Pero resulta que si uno no es muy hábil, uno puede coger esa cánula y en vez de pasarla acá, que tiene que pasar por el cervix, y el semen se tiene que depositar en esta zona, aquí, en el cuerpo del útero. Ahí es la ubicación de donde se deja el semen. Porque si se deposita aquí, puede pasar que este no sea el ovario que está produciendo los óvulos, sino que es al otro lado. Luego la vaca queda mal inseminada y el óvulo viene es por acá, por este lado, y no lo vamos a palpar. Entonces lo que se hace es que se deposita el semen acá y el semen va al encuentro por fisiología natural normal, va al encuentro del óvulo en cualquiera de los dos cuernos. Siempre se deposita el semen en el cuerpo del útero cuando se está haciendo inseminación artificial. ¿Qué pasa cuando nosotros manejamos la cánula mal? Podemos coger y meter, por eso la cánula siempre se mete o se introduce como hacia arriba y se va dando la inclinación para que se vaya hacia el cérvix. Si nosotros la ponemos en esta inclinación, lo que hacemos es que ponemos la cánula por el conducto uretral, lo que va a hacer que pasemos esa cánula hasta la vejiga y podemos lastimar esa vejiga. Si rompemos esa vejiga, vamos a causar una peritonitis dentro del animal. ¿Listos? Bueno, esos son estructuras, comportamientos reproductivos. Ahora, los ovarios en las vaquitas o en una vaca no preñada, por ejemplo, los ovarios son ovales en forma de huevo de cerca de 4 a 6 milímetros de largo y 2 a 4 centímetros de diámetro. Estos son los ovarios acá. ¿Listo? Estos son los cuernos, el número 1. 4 son los ovarios. Esto que se ve acá es un folículo en el número 2. Y estos que están aquí a este lado son los oviductos. ¿Listo? Estos que están acá son los oviductos. Entonces, pónganle cuidado. Las funciones más importantes del ovario son producir un óvulo maduro cada 21 días, cuando la vaca posee un ciclo estral normal. Es decir, que la producción de óvulos tiene que estar entre los 21 y 28 días en una vaca que está haciendo su ciclo reproductivo normal. De 21 a 28 días es bueno. ¿Listo? Los ovarios también secretan hormonas que controlan el crecimiento del óvulo dentro del ovario, cambian la conducta de la vaca durante el celo y preparan el tracto reproductivo para posibles preñeces. Entonces, póngale cuidado. El ovario
Cuando la vaca está en preñez, produce una condición que se llama la progesterona. El ovario produce la progesterona, lo que hace que no haya más producción de óvulos y se genera un tapón mucoso dentro del cérvix para que no haya una entrada externa a ese cuerpo del útero donde se va a gestar el, el becerrito, ¿sí? También hay una producción, cuando se habla del ciclo estral, hay producción de estradiol y de... se me olvida, ahorita les digo. Bueno, por acción del ovario, por acción del estradiol, baja el óvulo para encontrarse en el istmo del útero entre la unión del útero tubal con los espermatozoides que se van a encontrar ahí. Ahí se va a dar la gestación. La gestación se puede dar en un cuerno o en el otro. ¿Listos? Ya les digo qué hormonas son las que produce. Mire, un folículo dominante produce estradiol y un cuerpo lúteo produce una hormona que se llama la LH, que es la hormona luteinizante, y hay otra que es la LH y la FSH, que es la hormona foliculoestimulante. Entonces, las hormonas que produce el ovario son la folículoestimulante, la luteinizante, y el ovario produce también progesterona. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En un ciclo estral normal, cuando existe una ovulación, hay un ovocito, hay una ruptura de un folículo. Esto es un cuerpo lúteo, esto es un folículo. El folículo se palpa como una ampollita, ¿listo? El cuerpo lúteo tiene una corona alrededor, que es lo que va a denotar que sea un cuerpo lúteo. El folículo es la primera parte de la ovulación. Cuando se rompe el folículo en el día 1, que es un antiguo cuerpo lúteo, que es un estro de 21 días. Es decir, aquí se rompió el folículo los 21 días. Entonces, en el día 1 existe la ovulación. Sale un ovocito por una ruptura de un folículo. Se rompe este folículo en el ovario internamente. No estoy diciendo que esto se rompa para afuera, ¿no? Internamente se rompe eso y baja por ahí, por el oviducto, ese ovulito, y hay un desarrollo de un cuerpo lúteo dominante más o menos de los días 2 a 4. Es decir, se desarrolla otro cuerpo de estos, pero el ovulito ya tuvo que haber bajado. Ese cuerpo lúteo maduro, cuando se rompe ese folículo, ese cuerpo lúteo maduro está entre los 5 a 15 días, está produciendo un ovulito. Y el regreso del cuerpo lúteo entre el día 19 al 20 se da por un folículo desarrollado y una regresión del cuerpo lúteo. Luego existe una predominación de la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante para generar un nuevo estro a los 21 días. Entonces, las dos estructuras que predominan en la superficie del ovario, ya sea folículo que contiene al óvulo maduro o el cuerpo lúteo, que es el cuerpo amarillo, que crece lo que queda del folículo luego de que el óvulo ha sido liberado. Después de que se rompe el folículo, o sea, si no hay preñez a los 21 días, cuando es el proceso de ovulación de la hembra, si no hay preñez, lo que va a hacer es que se genera un cuerpo hemorrágico o cuerpo albicans que, que va a generar lo mismo que genera en todas las hembras un ciclo estral o un cuerpo hemorrágico, se rompe y sale sangrecilla. ¿Listos? Las trompas de falopio u oviductos son tubos contorneados que unen cada uno de los cuernos con el útero, con el ovario respectivo, y ellos son de más o menos 20 centímetros de largo y solamente 0,6 centímetros de diámetro. ¿Listo? Entonces, estos son los cuernos uterinos, cuerpo uterino y el cérvix. Al final de cada oviducto se abre en una estructura en forma de embrión que se llama el infundíbulo, y esta estructura colecta al óvulo que es liberado del ovario durante el celo.
Entonces, estas son las fibrinas del infundíbulo que van a colectar al óvulo durante el celo. Entonces, la fertilización o la unión del óvulo con el espermatozoide se produce en el oviducto. Entonces, como ya les había hablado, el embrión permanece en el oviducto por 3 o 4 días antes de desplazarse al útero. Este periodo de tiempo es necesario para que el útero se prepare a sí mismo para recibir al feto en crecimiento. Entonces, hay una producción hormonal, lo que les decía anteriormente que era la producción de progesterona, donde se genera el tapón de moco en el cérvix y donde se va a generar la concepción de ese óvulo y por medio de esos espermatozoides. Los cuernos uterinos en este sitio es la implantación del embrión. Lo protegen y lo nutren luego al feto durante la gestación. Entonces, los cuernos uterinos o ya en cuestiones de gestación generan unos compuestos que son la membrana lantocorion, que va a estar ahí dentro del cuerpo uterino, los cotiledones, que son estos que se llaman los famosos placentomas también, el amnios, que es el líquido amniótico, que es el que va a permitir que el fetico esté ahí eh, en su ambiente normal, su embrioncito que está aquí, el cérvix está totalmente cerrado por la, por lo, por el tapón mucoso que existe por acción de la progesterona en estadio de reproducción, y existe otra estructura que se llaman las carúnculas. Esto es lo que nosotros palpamos cuando entramos a hacer una palpación cervical y podemos decir qué estructuras existen en cada estadio. Entonces, digamos, de 3 a 6 meses hay palpación de cotiledones, palpación de carúnculas, se siente deslizamiento de la membrana y se siente palpación del feto. De 3 a 6 meses, ¿listo? Ya de 6 a 9 meses hay palpaciones de otras estructuras diferentes que después les explico cuáles son. El útero es la parte del tracto reproductivo donde el feto en desarrollo es mantenido en una vaca no preñada. El cuerpo del útero es de menos de 5 centímetros de largo y posee cuernos izquierdo y derecho. Entonces, el cuerpo del útero. En un órgano muscular capaz de una enorme expansión para alojar al feto en crecimiento hacia el final de la preñez. Y contiene un ternero de 35 a 40 kilogramos, 20 a 30 kilos de fluido y 5 kilogramos de placenta. Entonces, des en cuenta que la placenta es también bastante grandecita. Si analizamos que el feto es de 35 a 40 kilogramos, 30 kilogramos de fluidos son 70 kilogramos y 5 kilogramos de placenta son 75 kilogramos que tiene ahí las vaquitas preñadas. Ahora, luego del parto, el ternero toma aproximadamente 40 días en que el útero, tras el parto, 40 días en que el útero y otras partes del aparato reproductivo alcanzan nuevamente el tamaño no gestante. Este proceso se llama involución del útero, otra vez nuevamente. El ternero siempre tiene que nacer con las patas para adelante y con el cuello agachado, porque si no es cuando nosotros tenemos los partos distóxicos. Vamos a mirar acá las hormonas que se producen para mañana yo explicarles lo que es el ciclo estral. Tengan muy pendientes, si quieren tómele un pantallazo a esto. Entonces, la glándula que produce la GnRH, que son las gonadotropinas o la hormona generadora de gonadotropinas, se llama el hipotálamo. Esta hormona generadora de gonadotropinas son las que hacen la liberación de la hormona folículo estimulante y de la hormona luteinizante, que son la FSH y la LH. En el hipotálamo se produce la prolactina, que la función es pues liberación de prolactina para
los procesos después del parto para producir leche. En el hipotálamo se produce también la prolactina IH y la prolactina RH, que inhibe la hormona prolactina, mejor dicho, es prolactina regeneradora y prolactina inhibidora. Entonces, esta es una hormona inhibidora de la prolactina que se produce en el hipotálamo antes de que vaya a haber el parto. Es decir, esta es la hormona que se produce cuando existe el secado de las vacas. En el hipotálamo se produce también la hormona corticotrófica, que lo que hace es liberación de acetilcolina. Esta acetilcolina es una hormona presente en los procesos del parto. La hipófisis anterior produce la hormona folículo estimulante, que lo que hace es generar un crecimiento del folículo ovárico y liberación de estrógenos, listo, por parte de los ovarios. La hipófisis anterior produce la LH, que es la encargada de hacer la ovulación, es la hormona luteinizante, la que va a generar un cuerpo lúteo. Y la hipófisis posterior produce oxitocina. Esta oxitocina es la hormona que va a hacer las contracciones en el parto y va a hacer las oviposiciones en aves. Bueno, por eso no nos interesa ahorita. O sea, por acción de la oxitocina las gallinas ponen huevos. Pero va a ayudar al parto, pero en presencia de estradiol, presencia de estrógenos. Y también la oxitocina ayuda a producción de prolactina regenerativa para producción de leche. Y en el ovario, perdón, en el ovario se producen los estrógenos, que son características secundarias para la mantención del aparato reproductor. Estas son las hormonas incluidas en todo lo que es el sistema reproductivo, y esto es como algo de la fisiología y anatomía del sistema reproductivo. Eso lo vamos a ver en práctica también, anatomía del sistema reproductivo. Muchachos de la risa loca. Preguntas, inquietudes, opiniones. Cuando ustedes preguntan a mí, no preguntan a mí me da miedo, porque es que no sé si entendieron mucho o fue que no entendieron nada. Bueno, voy a atañer aquí una pregunta que había hecho doña Gloria Eloísa Niña, que dice: cuando una vaca al tiempo de dar la cría lo expulsa y se le sale la matriz, ¿a qué se debe? Eso se llama un prolapso uterino. El prolapso uterino se debe a condiciones anatómicas del feto, es decir, que el feto sea muy grande y que la vaca pueda un prolapso uterino, que haya una inercia uterina secundaria que no se haya trabajado y que la vaca al seguir produciendo contracciones, su útero se prolapse por debilidad de los ligamentos uterinos, de los ligamentos del cuerpo del útero, y por acumulación de partos, por demasiados partos. Se puede dar esos prolapsos uterinos. ¿Qué hay que hacer ahí? Tomar el útero, hacer un lavado con tetraciclinas, hacer un lavado profundo con antibiótico, es decir, para que no se vaya a, a volver a prolapsar. Se pone el útero otra vez dentro de la vaca. Si han pasado muchos días, puede que haya necrosis tisular, lo que va a hacer que genere abscesos y genere pus. Luego se hace el lavado y se vuelve y se mete el útero, y hay ocasiones en las que hay que suturar la vagina para que no se salga el útero, como hay otras ocasiones que simplemente dejando el útero adentro de la vaquita ya se comporta bien. Listo, tener mucho cuidado de no tomar estos úteros con las manos infectadas con heces, porque generamos una endometritis. ¿Alguna pregunta? Bueno, si nadie tiene preguntas, entonces por favor enciendan sus cámaras para tomar la foto.
Está bonita la chaqueta, don Juan. Te dije. Bueno, compañeros, que mi Dios los bendiga. Nos vemos mañana en sesión virtual. El miércoles nos vemos en sesión presencial y el viernes en práctica. Digo, el jueves en sesión presencial y el viernes en práctica. ¿Listas? Que Dios los bendiga y los proteja mucho y ya ahorita más tardecito les envío las grabaciones. Hasta luego, juiciosos. Profe. Que gracias.